igual al ilustre Colegio de Abogados. Yo realmente estoy muy dispuesta a responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien formular. He preparado una exposición que se divide en dos partes, ya que nosotros tenemos programadas dos sesiones, una sesión ahora y la otra sesión el día domingo, me parece. eh, y con eso vamos a lograr desarrollar todo el temario. Sin embargo, he traído también algunos casos para compartir con ustedes, algunas reflexiones, algunas anécdotas de aquellas cosas que me han funcionado a mí en mis patrocinios legales. He llevado a cabo algunos en relación al tema de violencia que nos convoca el día de hoy. Entonces, sin más, puedo ya proyectar mi exposición. ¿Me autorizan, por favor? Claro que sí, estimada magistería, lo puede proyectar. Queda usted con el uso de la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la presentación? Sí, lo logro visualizar, magister, correcto. Ya, perfecto. Bien. Entonces, mire, el día de hoy vamos a ver el tema de violencia de género contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tal y como plantea, ok, la ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, el temario es bastante ambicioso, ¿no? Propone una introducción a la violencia de género, un marco normativo, el ciclo de la violencia, las políticas públicas y las estrategias de prevención, el análisis de la política pública y estas estrategias, el protocolo de atención y acompañamiento a mujeres víctimas y los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia para las víctimas. El día de hoy vamos a tratar del punto 1 al punto 4 y en la siguiente sesión del día domingo trataremos los puntos 5, 6 y 7, pero en todo caso, de acuerdo a las preguntas que se vayan formulando, podemos ir ahondando en alguno de los puntos mencionados en el temario. Entonces, mire, en primer lugar, sobre la introducción a la violencia de género, yo les presento esta imagen, ¿ok? Esta imagen se llama reflejos de igualdad. Entonces, ustedes pueden observar en esta imagen a una señora, ¿no es cierto?, que ahora, antes se dedicaba a la pesca artesanal, ¿no?, con su cordel, y ahora la señora se dedica a pescar en una bolichera. Entonces, los mitos y creencias que hay alrededor de cuáles son los roles, los atributos y las responsabilidades de los hombres y las mujeres son una construcción social. Es decir, se construye socialmente que la mujer debe dedicarse a estas funciones y el hombre debe dedicarse a estas otras funciones. Entonces, esta foto ganó un premio porque aquí se plantea romper con algunos mitos y algunas creencias relacionadas a la pesca, así como también podrían ser otros ejemplos relacionados a la minería, ¿no? En la minería, por ejemplo, se dice, las mujeres no deben entrar a la mina, porque la mina es una entidad que es celosa y no permite que las mujeres entren. Todo eso es una construcción social, es un mito, una leyenda, una creencia, no tiene un asidero científico. Igual es el caso de las pescadoras. Las mujeres, si se suben al bote, no se pesca nada. Todo eso también es una creencia. Entonces nos damos cuenta que con el devenir del tiempo, todas estas creencias que colocan a las mujeres en una situación o en unos roles que les impiden acceder a oportunidades han ido cambiando. ¿Ok? Entonces, esta señora es una evidencia. La señora ahora pesca en bolichera. ¿Ok? Ya es otro sueldo, es otra planilla, es otra oportunidad mucho más grande que pescar en la orilla con cordel o que solamente vender el pescado que traían los hombres, o solamente dedicarse a cocinar y vender este ceviche, ¿no? Su economía cambia. El rol que desarrolla no es un rol de competencia con el varón, es un rol de una madre de familia, imaginemos monoparental o biparental, que dice que tiene sus dos padres presentes, pero que necesita un empleo mejor remunerado, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, al acceso. ¿Ok? Entonces, lo que plantea la igualdad de género es igual acceso, igual resultado, igual posibilidad, igual oportunidad. Por eso se basa en el principio de la igualdad.
Y la violencia basada en género le niega a la mujer esa oportunidad. Es tan simple como eso. ¿Ok? Entonces, algunos conceptos básicos, ¿no? Para ir diferenciando. Cuando nosotros hablamos de género, nos estamos refiriendo a estas diferencias que han sido construidas, que han sido imaginadas, que son parte, vamos a decir, de lo que inclusive se piensa, no solo en Lima y en provincias, sino que a nivel mundial se piensa. Entonces, por ejemplo, cuando se construyen culturas en las cuales el significado que se le da a ser hombre y el significado que se le da a ser mujer involucra que haya una diferencia en la cual la mujer quede disminuida, ahí hay una desigualdad. Ahí hay violencia de género, porque la estoy discriminando. Y donde hay discriminación no hay justicia. ¿Ok? Y donde no hay justicia, siempre habrá una parte que terminará subordinada a la otra. Siempre habrá una desigualdad en relación a la otra persona. Y normalmente esas desigualdades han aterrizado, se han plasmado casi siempre en la identidad femenina. ¿Ok? Y esto no es porque la gente sea mala, no es porque la gente no tenga instrucción, no. Es una construcción social de todos y todas que validamos. Entonces, la violencia de género también es una construcción social, también es una construcción social, basada en una profunda discriminación hacia la identidad femenina. Lo bueno es que no es natural, ¿ok? La mujer no nace con una condición subordinada. A la mujer la educan, la socializan para creer que es inferior. Por supuesto, algunas mujeres se rebelan contra ese mandato y dicen, no, si a mi papá y mi mamá me tratan igual que a mi hermano, él no es más que yo ni es menos. Nosotros somos iguales en derechos. Hay el principio de la igualdad y en esa familia está completamente, vamos a decir, presente, ¿no? Él y ella cocinan, él y ella lavan el plato, él y ella asisten al papá, asisten a la mamá cuando lo necesitan, él y ella, ¿no? Ambos. No hay distinción. Ese principio de igualdad, de su casa lo aprenden, a la sociedad lo llevan. Entonces la idea es, ¿dónde nace? ¿Ok? ¿Dónde nacen las desigualdades? Ahora lo vamos a ver con más calma, pero lo que quiero que me entiendan es que estas desigualdades que se van generando en la mente de la cultura, ¿no? Se traducen en una desigualdad. Y finalmente se traducen en que las mujeres, por ejemplo, no se sienten muy tentadas a estudiar carrera de ciencias. Es un estereotipo. No, pues si las mujeres no saben. Otros estereotipos son, los hombres son más inteligentes que las mujeres para los números. Las mujeres son más inteligentes que los hombres para la comunicación verbal, para el relacionamiento, para las ventas. Pero eso es mentira. Eso es total mentira. Es una creencia. Entonces, gracias a Dios, las creencias han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces así ya ahora podemos distinguir que sexo es algo natural que siempre nos acompaña, que no cambia. Obviamente no me refiero a gente que se opera, me refiero al común denominador. Es biológico, diferencia un hombre de una mujer, ¿no? Claramente uno biológicamente lo puede distinguir y se expresa, por ejemplo, en la maternidad. Hasta el momento no hay hombres que salgan embarazados, ¿no? Eso es digamos que la maternidad es exclusiva de las mujeres en este momento. Luego la ciencia no sé qué hará, pero en este momento es así. El cambio en el género, como es algo mutante, se va construyendo y también se va deconstruyendo aquello que es perjudicial para la sociedad. Por ejemplo, una señorita quiere ser ingeniera mecatrónica. Sus padres le apoyan, ¿ok? Hay principio de igualdad en su casa. Pero ella sale al colegio, a la secundaria, ¿no? Empieza su ciclo, sus primeros ciclos de universidad y dice, pero en la clase de ingeniería mecatrónica no hay mujeres. Las mujeres no estudian eso. Y empieza a avergonzarse de su vocación y de su opción. Cuando la respuesta de la sociedad debería ser, ah, qué bien, vas a ser pionera, pues vas a estudiar algo que te gusta, qué bien. Sigue, sigue tu vocación. Eso es lo que la sociedad debería contestarle a esta persona que tiene el talento, que tiene la vocación, ¿no? Entonces, culturalmente estas cosas han ido cambiando.
Pero yo tengo amigas, ¿no es cierto?, que pasan la base de 4 y me dicen, cuando yo estudié ingeniería, éramos 3 mujeres en una clase, 45 hombres. 3. Y las 3 andábamos juntas para todas partes. Tenían miedo, no saben de qué, pero no se sentían cómodas en un universo, vamos a decir, en donde además eran muy criticadas, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué han venido? ¿A servir el café? ¿A qué han venido? O sea, algunos varones no concebían que las mujeres pudieran estudiar ciertas ingenierías, ¿no? Que no tenían tanta demanda, pero bueno. Entonces, el género, esta construcción, estas creencias, estas costumbres, vamos a ponerle, se aprenden desde la infancia y a lo largo de la vida. Lo bueno es que pueden cambiar. Hoy en día usted se va a una aula de la uni y va a encontrar la mitad del aula varones, la mitad del aula mujeres. Se pudo cambiar con el paso del tiempo. Se ha adecuado a un contexto en donde cada vez se necesitan más ingenieros, ¿no? La política pública también señala la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tiene derecho a estudiar aquello para lo cual siente un llamado vocacional, ¿no? Y culturalmente no nos afecta, ¿no? A nadie le afecta ver a una mujer ingeniera, a nadie le afecta ver a una mujer científica, a nadie le afecta ver a una mujer astróloga o cualquier otra profesión que se considerara en el pasado masculino, ¿no? A nadie le afecta a una mujer ver manejando un caterpillar en una mina. Sí, pues a nadie le afecta. Yo participé, vamos a decir, de una primera iniciativa que tuvo una empresa en Puno. Esta empresa, que era una minera, quería de alguna manera tener alguna actividad enfocada a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces nos invitaron, fuimos y le dije, empezamos a mirar todas las actividades que hacía la mina. Entonces el señor de la minera, mira, me decía, aquí, por ejemplo, está toda la zona de todo lo que es secretaría, contabilidad, tesorería. Hay puras damas, son unas tromes. Hay varones también, pero más hay damas. Pero aquí en la otra sección, que es la parte obrera, vamos a decir, no hay ni una dama. ¿Por qué? Porque los varones se niegan completamente a que las damas ingresen a la mina. Entonces yo empecé a mirar y dije, ¿en dónde podría haber un punto de equilibrio en el cual las damas pudieran participar, pero en una parte de la producción de esta mina que fuera muy visible? Y le dije, ahí hay un Caterpillar vacío, ¿no? Sí. ¿Por qué está vacío? No, es que no tenemos chofer. Haz tu convocatoria y selecciona mujeres. Haz tu convocatoria dirigida a que este es la cuota femenina. Hizo su convocatoria y vino pues una señorita que tenía pues todas las credenciales. Sabía manejar perfectamente un Caterpillar. Primer día de trabajo la señorita llega a 7:30 de la mañana, marca su tarjetita, llegó primera. No había llegado ninguno de los otros choferes. Vio que su Caterpillar estaba sucio, agarró su manguera, se puso a lavar, lo puso bien bonito, todo arregladito, su luna, todo perfecto. Sonó el pip de la mina a las 8 en punto, ella fue la primera en salir. Los compañeros recién estaban llegando. Fue la primera en cargar su volquete, ¿no? Empezó a hacer su función. A las 12 en punto paran a almorzar, ella trae su tupper con su comida, ¿no? Que se ha cocinado, se sienta a comer solita, ¿no? Porque nadie la conocía. Fue sorpresa para todo el mundo. Y entonces unos varones se acercaron a conversar con ella y le dijeron, ¿has empezado a trabajar? Sí, hoy hemos visto que manejas muy bien. Y ella así tímidamente, sí, bueno, sí, sí, estoy aquí para trabajar, ¿no? Yo necesito el empleo, yo soy madre soltera, ¿no? Necesito, pues, igual que todas las demás personas. Poco a poco se fue, disculpe, se fue ganando la confianza de todos, ¿no? Y al final ella terminó dirigiendo a los demás porque ella llegaba temprano, hacía sus informes, o sea, era mucho más cumplida en algunas cosas que los varones, ¿no? Al final ella terminó dirigiendo una flota, ya no solamente con una mujer, sino la mina progresó, llegaron a emplear hasta 7 mujeres, ¿sí? Entonces lo que quiero que me entiendan es que estas creencias, estos estereotipos, estas formas de comportarse pueden cambiar y lo único que se requiere es la libertad de acceso a una oportunidad. Ahora, esta señorita cuando postuló, vamos a decir, como una primera vez, se decidió que la postulación fuera solo para mujeres,
Pero las siguientes señoritas postularon para un acceso meritocrático y tenían mejores credenciales que algunos varones, entonces ingresaron. ¿Eh? Es decir, yo no tengo que tomar acciones afirmativas exageradas para darle un espacio a una mujer. Yo lo único que tengo que hacer es brindarle la misma oportunidad que le podría dar a un hombre. En ciertos escenarios sí se requiere acciones afirmativas, pero en el ejemplo que les doy, ellas concursaron igual que concursar a cualquier otra persona. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Los hombres no tienen problema en cuidar a un bebé, exhibirse en sus fotos en Facebook cómo se cambia pañales, hacer hasta podcast de cómo puedes entrenarte para ser padre, ¿ok? No tienen problemas en hablar de algo que normalmente era una paternidad ejercida en secreto, en privacidad de su hogar, pero que no era exhibida, ¿no? Ahora no tienen problema con decir, si puedes, yo hago estas cosas y me salen mal, no sé ni hacer la mamadera, y uno se ríe bastante mirando estos Facebook, ¿no? Y las mujeres también, por su parte, no solo se dedican a la labor de la procreación, sino que también pueden ser directoras de una empresa. Entonces, cuando se construye socialmente y culturalmente un patrón en el cual las personas no tienen problemas en brindarle las mismas oportunidades a las otras, no hay discriminación. El principio de igualdad está vigente, ¿ok? No hay subordinación y por ende no se me ocurre violentar a la otra persona porque la considero mi igual, no la considero menos, no la considero por debajo mío, no es una subordinada, es una persona y persona con los mismos derechos, ambos titulares de los mismos derechos. Entonces, cuando decimos que hay roles de género, ¿no? Nos referimos a lo que la sociedad le asigna a hombres y mujeres. Le dice, por ejemplo, a la mujer, tú en tu casa, ¿no? Usted, señor, sí puede, usted puede participar del espacio público, ¿ok? Usted, señora, rol reproductivo. Usted, señor, rol productivo, vaya a trabajar, ¿ok? Entonces, esta asignación arbitraria de una forma de ser y estar en el mundo provoca que hombres y mujeres, especialmente las mujeres, en algunos ámbitos de su vida no tengan las mismas oportunidades. Y esto tiene un doble impacto, no solo para ellas, sino también para las familias que ellas están educando o están manteniendo, ¿no? El género es definido como los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre, asentados en base a su sexo y que dependen de un particular contexto social, económico, político, cultural, y además están afectados por otros factores como la edad, la clase, la raza, la etnia. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos al sujeto de derecho llamado mujer, ¿ok? Esta mujer es afectada por esta discriminación, por esta violencia basada en género. Y cuando yo tengo que estudiar a esta mujer, mi cliente, la usuaria de mi servicio, la persona que ha sido afectada, tengo que tener en mente que no solo está afectada por violencia basada en género, sino también por otras diferencias y desigualdades que la atraviesan, que también se suman, se traslapan una encima de la otra, todas sobre el mismo cuerpo, sobre la misma persona, como son, por ejemplo, la clase, la raza, la etnia, la pobreza, la edad, la discapacidad. Y ustedes me dirán, sí, pero lo mismo también le afecta a los hombres, pero no le afecta de la misma manera, ¿ok? El impacto, por ejemplo, de un tema de pobreza en un hombre, poniéndole un valor numérico, es como uno, ¿ok? El hombre sale, como está en el ámbito público, tiene mayores relaciones y mayores posibilidades de conseguir un empleo formal. En el caso de las mujeres, la pobreza la impacta de manera diferenciada. A ella la emplean para hacer azafata en un restaurante, para trabajar en retail, para trabajar en ventas, trabajos informales sin planilla, sin seguro ni pensión. Entonces, como ustedes pueden ver, la pobreza le impacta de manera diferenciada. Y no solamente a ella, sino a los hijos que ella pueda tener. Adicionalmente a lo cual, ella se encarga hasta de 3 roles: su rol de madre, su rol de esposa, y si es que quisiera ser una mujer dedicada a la política, otro rol adicional. Si ella tiene que cumplir sus roles laborales, sus roles como madre, sus roles como esposa,
Si quisiera ser candidata a senadora para las próximas elecciones, sería otro rol más adicional. Entonces, eso sin descontando las horas que necesita para hacer trabajo doméstico, que son 23 horas a la semana más que el varón. Entonces, como ustedes pueden ver, hay pues una afectación diferenciada cuando estamos hablando de temas como clase, raza, etnia, pobreza, en relación a los hombres y en relación a las mujeres. Entonces, lo que pretendemos cuando cambien los roles de género es que sean las mujeres quienes asuman, no asuman toda la responsabilidad del hogar. ¿Ok? Ellos también pueden ser corresponsables de la crianza, corresponsables de las tareas domésticas. ¿Ok? Los roles de género deberían permitir que ambos puedan desarrollarse personal y profesionalmente. Aquí tienen ustedes una gráfica que lo resume perfectamente, ¿no? ¿Cuáles son los roles que se le asignan a él y cuáles son los roles que se le asignan a ella? Por ejemplo, si la niña se enferma, cualquier criatura, ¿no? Ahora con el frío que hace se enferma. Hay varones que ni siquiera piensan o imaginan que ellos se tienen que quedar a cuidar al niño. Y puede ser que la señora ese día tenga la presentación del año con su jefe, pero a él no se le va a ocurrir decir, no, voy a llamar a la oficina para pedir permiso y yo me quedo a cuidar a la hija, tú anda a hacer tu presentación tan importante que tienes que hacer hoy día. Eso a algunos varones no se les cruza por la mente. Asumen de frente que la que se tiene que encargar de esos temas es ella. Ahí no hay una equivalencia correcta, ¿no? Es ella o la abuelita o su madre o quien sea, pero no es él, ¿no? Cuando la criatura es también hija suya. Y bueno, así podría dar muchos ejemplos. En el otro sentido también, ¿no? Ella puede que se quede en casa y asuma toda la labor doméstica, ¿ok? Existiendo la posibilidad de que trabaje, pero no es la decisión que ella tomó. El esposo también podría decirle, mira, yo te estoy entregando todo el dinero, pero no entiendo cómo es que lo administras porque no nos alcanza y debería alcanzarnos, ¿no? Entonces ahí por lo menos se han dividido y están de acuerdo ambos con sus roles. Ahí no hay ningún problema. De eso no se trata la discriminación. La discriminación se trata cuando no me han dado la posibilidad de elegir o queriendo elegir una u otra opción, no, el varón se niega o le dice, no, así no es, ¿no? En nuestro matrimonio no se va a manejar de esta manera, en nuestra convivencia tampoco. Y entonces empieza la violencia para obligarla a ella a que ceda y se quede en casa con un rol completamente reproductivo, o que no venga a visitarle su familia, o que no estudie nada, no termine ni su secundaria. Entonces, todas esas cosas que se convierten en nos ya no son un acuerdo de pareja, son la imposición de una voluntad, ¿ok? Entonces es completamente diferente. ¿Cómo es que nosotros empezamos a comportarnos con ese patrón cultural? A nosotros nos socializan. ¿Cómo nos socializan? Nuestros padres a través del afecto nos hacen sentir, ¿ok? A través del cariño moldean nuestra conducta y nos hacen sentir cuando les agrada lo que hacemos. Entonces la niña sube, se pone blue jean y baja. Es un día domingo y se van a la iglesia. Y entonces el papá le dice, ¿cómo? ¿Y el vestidito? Yo te he comprado un vestidito para ir a la iglesia. No, papá, que yo quiero ir en blue jean. Ah, ya. La caraza del papá, ¿no? Entonces la niña dice, pero papá, no te molestes, me voy a poner el vestido otro día. Lo que pasa es que de ahí vamos a ir a una matiné y yo no quiero ir a la matiné en vestido. El vestido lo he comprado para el día domingo para ir a la misa, así que te subes y te pones el vestido. Entonces, cuando baja la niña con el vestido, el papá la recibe con una sonrisa, la abraza y le dice, qué linda, mijita. El papá está socializando a la niña para que entienda que debe vestirse más formal para ir a misa. Eso está muy bien. Pero se dan cuenta, está moldeando su carácter a través del afecto. De la misma manera, cada vez que la mujer realiza, cuando desde pequeña, alguna actividad que encaja en el rol de la futura madre, es festejado por toda la familia, por la madre, por la abuela, por la tía, por la prima, por las primas mayores.
Entonces la mujer, la niña que está siendo socializada, entiende que esa es una conducta aceptada y aceptable, ¿ok? Y entonces la incorpora. Igual en el caso del varoncito, ¿no? Mira, acá tienes tu pelota, anda a jugar con tus primos. Entonces, pero papá, yo quiero quedarme acá sentado con las tías, conversando, para que me cuenten un cuento. No, no, acá se quedan solamente las mujeres. Tú andas allá con los primos a jugar fútbol. Pero papá, es que mis primos son mayores que yo y son medios toscos. Anda a jugar con los hombres, no tiene nada que hacer acá en la sala con las mujeres. Voy separando espacios, voy explicándole al varón que su lugar es en el espacio público, afuera, socializando, que el espacio de casa es para la mujer. Así podría seguir dándoles muchos ejemplos. Yo me imagino que ustedes deben recordar alguna frase que les han dicho en su niñez. Los hombres no hacen esto o las mujeres deben hacer aquello. Pero mamá, ¿por qué solamente yo pongo la mesa? No es que tu hermano está afuera, pero pues está afuera jugando, ¿no? ¿Por qué no viene él también me ayuda? No, porque él es hombre, ¿no? Y sí, y justifican en base al sexo biológico la asignación de tareas. Eso también es parte de la socialización. Y bueno, esto comienza en la niñez, en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? La niña de 15 años dice, papá, tengo una fiesta, me han invitado a un quinceañero. Muy bien, yo te llevo y yo te recojo. Pero papá, yo me quiero ir con mis amigas, me voy a ir a su casa, ahí nos vamos a maquillar, nos vamos a vestir y el papá de fulanita nos va a llevar. ¿Quién es el papá de fulanita? Yo no lo conozco ese señor, ¿no? Yo te voy a llevar y yo te voy a regresar. Viene el hijo de 15 años y le dice, papá, me ha invitado a un quinceañero. Ah, muy bien, hijo. ¿Y con quién te vas? Con Juan, con Pepe, con Lucho. Ah, ya, muy bien. ¿Y a qué hora vas a venir? Ay, no sé, papá. Supongo que llegaré pues a la 1. Ya, ya, está bien, pero si vas a llegar más tarde me llamas. A ella no le pregunta, a ella la va a ir a recoger. Entonces, ella, ¿qué piensa? Va intuyendo, dice, ¿por qué mi hermano tiene más libertades y más permisos que yo? Ah, porque a mí me puede pasar algo malo y mi papá me está cuidando. Otro mensaje que se va socializando. A la mujer le pueden pasar cosas en la esfera pública. El hombre no, el hombre se cuida solo. Entonces ella empieza a pensar que todas estas reglas y estas limitaciones solo se le aplican a ella y todas otras reglas y parámetros distintos se le aplican a él. Y ella empieza a socializar todas estas cosas, las va reuniendo. Entonces, poco a poco, ¿no? Nosotros empezamos a tener mandatos como, por ejemplo, el varón puede tener muchas parejas y no se ve mal. Eso es lo correcto. Él tiene que explorar antes de decidir, eh, ¿no? Por una pareja. La mujer no, la mujer tiene que ser casta y pura y solo debe tener un enamorado, ya con el segundo, con el tercero se tiene que casar. Esas son las ideas, pues, antiguas, ¿no es cierto? Así existen algunos patrones culturales que nos han venido socializando. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿esa será la mentalidad de los millennials ahora? Si hay algún millennial aquí presente, puede hablar, ¿no? Puede levantar la mano y decir, esa será la idea que tienen de cómo se conforman las parejas ahora, esa será la idea que tienen de los permisos, esa será la idea que tienen de la socialización, esos serán los mensajes que reciben desde los medios de comunicación. No creo. Como dije, el patrón cultural va cambiando. Normalmente cambia cada 50 años, pero con el devenir de la globalización y las redes sociales, cambia permanentemente. Cambia más rápido de lo que los investigadores podemos seguir la pista. ¿Ok? Lo que no cambia es la crianza en casa que conserva el principio de igualdad en algunos hogares. No digo en todos, pero en algunos. Se interioriza entonces este sistema de socialización a través de la familia, a través del trabajo, a través de la escuela, a través de mi institución social. Cuando me voy a la escuela, por ejemplo, me dicen, los menores van al patio de allá, los mayores van al patio de allá. Hay una diferenciación por edad. Estoy incorporando esta información nueva que me está dando la institución educativa. Los varones van para allá, juegan fútbol. Las niñas van para allá, juegan básquet o juegan vóley por allá. Cuando se trata de jugar ligas, juegan las mujeres.
Cuando se trata de jugar trompito, canica o cualquier otra cosa que estén jugando ahora, van para allá. Es decir, también hay una división sexual en el momento de los juegos. ¿Ok? Todo esto, ¿no? Es con el objetivo de socializar, de incorporar patrones de conducta en las personas. Y de esta manera yo empiezo a percibir la realidad tal y como ese patrón de conducta me lo indica. Y me digo a mí misma, no, no, esto no lo puedes hacer, porque no está dentro de los parámetros, dentro de este cuadrado llamado mujer, no, no está esta información. Entonces, no, no, estas conductas son prohibidas, estas conductas no deben ser. Y de esta manera somos condicionados durante toda nuestra vida. ¿Ok? Entonces, estos roles y estereotipos de género justifican la violencia contra la mujer. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un mensaje que nos da un medio de comunicación. Te mato y no pasa nada. ¿Qué mensaje le estoy dando de advertencia a las demás mujeres que pasan por ese kiosco y miran este paquín, este diario, este? ¿Qué pasa? Este señor mató a su esposa. Te pasa y no mató nada. O sea, te mato y no pasa nada. El crimen se produjo por un tema de celos, de infidelidad, de rechazo, de indiferencia, de exigencias familiares, entre otras cosas. Pero todas estas razones que acabo de mencionar son estereotipos de lo que la sociedad espera del comportamiento de una mujer. Entonces, si la mujer es cantante, es cumbiambera, es una mujer alegre, porque su carácter es alegre, ¿ok? El varón lee otra cosa. La sociedad y su entorno leen otra cosa. Leen, esta es una mujer fácil, esto es un estereotipo, mira, la mataron pues, pero por lo que hace, pues, que mira cómo se exhibe, mira la ropa con la que viene. Entonces, vamos a decir, la imaginación popular, reflejada en los medios de comunicación, justifica que la hayan matado. Por ejemplo, hay otro titular que recuerdo bastante que decía, eh, la mató en discoteca, eran las 10 de la noche. ¿Qué cosa está queriendo decir? Está queriendo decir, se ha justificado con ese titular que ella haya muerto en una discoteca. Primero, porque está en una discoteca, debe ser una mujer ligera. Y segundo, porque son las 10 de la noche. ¿Qué hace una mujer fuera de su casa a las 10 de la noche? ¿Se da cuenta cómo los medios de comunicación trabajan la parte subliminal de las personas? Y hemos sido bombardeados con mensajes de esta naturaleza durante muchos años. Y eso ha ocasionado más tolerancia a la violencia de género en todos sus extremos, hasta llegar al feminicidio. Entonces, las características de estas relaciones de violencia de género son que como son una construcción social, pueden cambiar y que son específicas para cada cultura. Por ejemplo, en África, la posición que tiene la mujer dentro de la sociedad no es la posición que tiene en Latinoamérica, ni es la posición que tiene en un país desarrollado, por ejemplo, como Inglaterra, como algún otro país de Europa o de los Países Bajos. Cada cultura tiene una apreciación de cuáles son los roles que debería estar desempeñando la identidad femenina o la identidad masculina. Y esos roles, esas ideas, esos prejuicios, esos valores son distintos a la hora de interpretarse, ¿ok? Son distintos. Entonces, cada cultura tiene una visión de qué se debe entender por género y por violencia de género. También tenemos que estructurar la vida cotidiana de las personas. Las personas tienden, ¿ok?, a discriminar a las otras personas que no se comportan como, ¿no es cierto?, la figura del cuadradito, lo que está establecido, los parámetros permitidos, las nociones que se tienen sobre qué debe ser hombre y qué debe ser mujer. ¿Ok? Y entonces la gente tiene ya estructurada su vida cotidiana de esa manera. Sabe cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades, pero dentro de su cuadradito. ¿Ok? Hay gente que sale del cuadrado, por supuesto. Lo bueno es que estas características que les menciono cambian de generación en generación. Lo que pensaban mis abuelos hace 50 años no es lo que pienso yo ahora acerca de la presencia de la mujer en la sociedad. ¿Ok? Hace 50 o 70 o quizás 80 años, la mujer ni siquiera pensaba en votar, algo que ahora nos parece pues completamente increíble, ¿no? La mujer consigue el voto, o sea, el derecho a elegir y a ser elegida
en el año 1955, ¿ok? Y vota por primera vez en el año 1956 y tenemos, bueno, vamos a decir, el orgullo de decir que se escogieron a 7 representantes, 7 diputadas. Perdón, 6 diputadas y una senadora, lo cual nos llena de orgullo, pero miren cuánto nos hemos demorado, toda la vida de la República prácticamente, para poder conseguir el derecho al voto. Pero cambia, sí cambia, el contexto cultural cambia. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra género y lo que ello significa como una herramienta de análisis, es como que yo me pongo estos lentes, ¿no? Y me acerco a cualquier situación que se presente en la vida cotidiana. Por ejemplo, me acerco a un banco y veo 2 personas que me atienden, un cajero hombre, un cajera mujer. Le pregunto a ella cuánto ganas y cuándo has ingresado a este trabajo. Gano tanto, he ingresado en el año 2000. Y le pregunto a él y gana pues un poco más y también ha ingresado en el año 2000. Ambos cajeros se miran y le dicen, ¿tú por qué ganas más que yo? Si tú has estado en el mismo grupo de entrenamiento que yo. Y él le dice, no sé, yo pensaba que tú ganabas lo mismo que yo. Y le preguntamos al gerente. Y el gerente nos dice, no, es que ella es joven, va a salir embarazada y seguramente va a dejar de trabajar 3 meses. Y además ella está completando el sueldo de su esposo. Ella no necesita. Eso es un estereotipo. ¿Cómo sabe usted, señor, que ella no necesita? ¿Cómo sabe usted que ella no está manteniendo a sus padres, a sus hermanitos? ¿Cómo sabe usted que ella no se está pagando la carrera? O sea, ¿usted por qué asume? Entonces, con mis lentes de género, yo me acerco y veo que hay una diferencia, que hay una discriminación y la corrijo. Le digo, señor gerente, mañana, a partir de mañana, usted le va a empezar a pagar a ella lo mismo que le paga a él, porque acá hay una discriminación. El Ministerio de la Mujer no lo va a permitir. Así que, por favor, arregle su planilla si no quiere que venga a hacer una supervisión. Y el señor arregló su planilla y le empezó a pagar igual a los que habían entrado en un grupo de entrenamiento, sean hombres o sean. Igual la señorita y todas las demás del banco se habían dado cuenta en ese momento de la diferencia de sueldo, porque esto es un caso de la vida real, presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional para que les restituyan todo lo que les dejaron de pagar desde que ellos ingresaron. Ahí les dejé con su demanda. No sé cuál habrá sido el resultado, pero siendo lógicos, lo más probable es que hayan ganado. ¿Ok? Porque hay una ley especial que habla sobre la no discriminación. Entonces, cuando la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, analiza estos temas, nos dice, a pesar de todos los esfuerzos, hay una brecha. Es decir, una distancia entre el porcentaje que ha conseguido los varones de avance en determinado tema y el que han conseguido las mujeres. Y lo que siempre se mide es la educación. Entonces se dice cuántas niñas versus niños han logrado la educación básica, por lo menos. Entonces se dice, ¿no? En el área rural, pues tenemos un porcentaje, vamos a decir, casi negativo versus el grupo de varones. Entonces ya hay una brecha de distancia, que quiere decir, hay una distancia entre el porcentaje que han conseguido ellos y el que han conseguido ellas. Por ejemplo, estoy exacta la cifra es, en el área rural, el porcentaje de analfabetismo en la mujer es 77% versus el del hombre, ¿no? El hombre no tiene analfabetismo, el hombre tiene un 20% de analfabetismo. 70 contra 20. La brecha de género es el espacio que está en medio, es un 50%. O sea, 50 personas, ¿ok? Que constituyen 50 personas o un 50%, que es la distancia que hay entre lo que se ha conseguido en este rubro llamado educación, que han conseguido los varones versus lo que han conseguido las mujeres. Entonces, CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, se encarga de hacer investigaciones sobre educación, mortalidad materno-infantil, a ver, temas de salud varios, ¿no? En los cuales el Estado debería implementar políticas públicas que permitan pues un avance un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, en el servicio civil, sacan todos los años, el civil saca un libro en donde compara las cifras y dice, por ejemplo, de cada 10 personas directivas, o sea, que tienen un cargo alto, ¿no?
En el sector público, solo 3 son mujeres, a pesar que las mujeres hemos alcanzado la paridad en la educación universitaria y el posgrado y nos desempeñamos en el mercado laboral con éxito. ¿Por qué solamente hay 3 mujeres que dirijan? Porque hay el llamado techo de cristal, del no pasarás. Las mujeres están del mando medio hacia abajo y los varones están del mando medio hacia arriba. Entonces, ¿hay una brecha para llegar? Sí, hay una distancia para llegar. ¿De cuánto será esta distancia? Como de 7, ¿no? Para poder llegar a... Y la meritocracia es igual, es igual. Los dos tienen máster, los dos tienen, perdón, magíster, los dos tienen doctorado inclusive, hay inclusive algunos que han pasado por encima de una mujer con doctorado y tienen un puesto con tener inclusive, teniendo inclusive menos experiencia. ¿Por qué? Cuando no hay explicación es que hay una desigualdad. Aquí tienen ustedes un ejemplo del tiempo efectivo promedio dedicado al trabajo remunerado y al no remunerado. Como ustedes pueden ver, el trabajo no remunerado, ¿no? La distancia entre es el promedio de horas dedicadas a la semana por parte de personas, de las personas de 12 años y más que han realizado la actividad. Vean ustedes la distancia entre el 2017 y el 2022. Es decir, ellos tienen más trabajo remunerado y menos trabajo doméstico, y en el caso de ellas es al revés. Ellas tienen más trabajo doméstico y también, y el trabajo que tienen no está tan bien remunerado como el de los varones. Esta es la encuesta del uso del tiempo que se hizo en el año 2022. Entonces, las desigualdades de género, en resumen, se traduce en desigualdades económicas, sociales, culturales, políticas y éticas, ¿no? Y bueno, las tenemos mapeadas y podemos hacer inclusive estadísticas sobre cada uno de estos temas. Las Naciones Unidas, en base a lo que les acabo de explicar, el principio de igualdad, ha definido la violencia de género como todo resultado, ¿ok? Toda aquella acción que traiga como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida privada como en la vida pública. Entonces, ya sabiendo cómo es, vamos a decir, la discriminación estructural, nos abocamos ahora a mirar cómo se relaciona esto con violencia familiar. Y entendemos que la inequidad de género y la discriminación son las causas raíces de la violencia contra la mujer. Vean ustedes, aquí la figura es bien gráfica, ¿no? Ella va en escalerita y él va en cohete, ¿verdad? Y está influenciada esta discriminación permanente, constante y estructural por temas históricos, ¿no? Desde la época de las cavernas, nosotros tuvimos un sistema sexogénero que dividió pues la tarea de cazar, vamos a decir, de relacionarse con el exterior, se le dedicó al hombre, y la tarea de la reproducción y la recolección y la selección de semillas y el sembrado y todo ello se le asignó a las mujeres. Se requería mucha fuerza física para la supervivencia, ¿no? Y eso también se le asignó a los varones. Pero sí, 2000 años después, yo ya no requiero fuerza física para prácticamente nada, porque ahora tenemos máquinas y todo es automático. Sin embargo, la posición de la mujer en la sociedad no ha cambiado. Estamos igual que en la época de las cavernas. ¿Se dan cuenta? Y ha debido ya haber un cambio de alguna naturaleza, un poco más presente. Entonces se hizo un gráfico, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hizo este gráfico para tratar de explicar por qué no hemos roto la barrera, ¿ok? Y se llegó a la conclusión de la causa estructural de la discriminación contra la mujer proviene de una cultura que refuerza la subordinación o la superioridad de la mujer y desata patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino, y hay una asignación de desigualdad de roles, como ya expliqué, ¿no? Entonces, estas causas producen una discriminación estructural que a la larga priva a la mujer de lo que está expresado en el libro. Ocasiona que la mujer sea víctima de violencia, ocasiona que la mujer no pueda tener acceso, por ejemplo, en algún momento salió la norma que prohibía
el acceso a la píldora al día siguiente a las personas de escasos recursos. Quien tenía dinero podía ir a la farmacia y se compraba la píldora del día siguiente. Pero quien no lo tenía, tenía que acudir al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud se prohibió en el año 2006 la repartición. Se fueron al Tribunal Constitucional, un colectivo de mujeres, y lograron que el tribunal revocara esta decisión y dijera que no, que todas las mujeres en el Perú tenían derecho, por ejemplo, en caso de violación, a tener su kit, ¿no es cierto?, de antirretrovirales, de no contagiarse de algo venéreo y también de poder utilizar la píldora al día siguiente, ¿no? Menos mal esa decisión fue acertada, se revocó y hasta el día de hoy las mujeres de escasos recursos pueden acceder a la píldora al día siguiente. También otro efecto de este problema de discriminación estructural contra la mujer que ocasiona la violencia de género, ocasionado por la violencia de género, le priva a la mujer de la posibilidad de participar activamente en la toma de decisión y tener posiciones de poder. Y también, finalmente, esto hace que su economía esté más venida menos que la economía o las oportunidades de mejorar económicamente que puede tener un hombre u otra mujer. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña explicación de lo que se entiende por violencia estructural. En la violencia estructural lo que se busca es que solamente uno de los sexos tenga poder. ¿Poder para qué? Poder para tener acceso a bienes, para tener acceso a servicios y para tener acceso a oportunidades. Y se le busca dar un rol subordinado a la otra parte o a la otra persona para que no pueda, ¿cierto?, combatir esta violencia estructural y quede rezagada o perjudicada y se va estratificando socialmente así las desventajas hacia la mujer. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, si no, vamos a iniciar con el marco jurídico internacional. No sé si me han dejado alguna pregunta en el chat. Oh, ok, no hay ninguna pregunta. Miren, el marco jurídico internacional es bastante amplio. Yo solo me voy a referir por un tema de tiempo. Gracias. Por un tema de tiempo me voy a referir a los instrumentos más importantes. ¿Ok? Aquí lo importante no es que usted se memorice todo el marco jurídico internacional, sino que entienda determinados temas muy puntuales que le lleven a desarrollar un sentido crítico. Una vez que usted comprenda exactamente de dónde proviene o qué es lo que usted tiene que buscar para poder entender su caso de violencia que usted a patrocinar o la doctrina que usted está estudiando, se le va a hacer muy fácil comprender la ley 3364. Lo más importante que usted tiene que tener en cuenta son los principios que están en juego. Es el principio de igualdad y no discriminación. La igualdad es un criterio de justicia, no de semejanza. Es obvio que el hombre y la mujer nunca van a ser iguales, ¿ok? Físicamente no somos iguales. Es obvio. Entonces, cuando nos referimos a igualdad, nos estamos refiriendo a que la justicia debe ser aplicada de igual manera tanto a hombres como a mujeres. La igualdad es entendido como un criterio de justicia. Frente a un juez, las dos personas están en la misma posición y deben ser mirados ambos como titulares de derechos, sí. De hecho, los jueces, los buenos jueces, miran así a los usuarios de su servicio, ¿no?, a quienes han venido a pedir tutela judicial. Entonces, yo, sociedad, debo tener en claro estos principios, no discriminar y darle el mismo valor a las personas diversas, en general, a los integrantes de una sociedad. Igualdad, insisto, no es ser idéntico. Significa que puedo tener la misma posición, el mismo reconocimiento, el mismo trato, me merezco el mismo respeto y también merezco las mismas oportunidades. Mirándonos así, realmente hacemos carne, ¿no?, en lo que está plasmado en nuestra Constitución. Igualdad es la equipotencia, es decir, la capacidad de ejercicio del poder. Hay gente, varones, que en estos grupos de ayuda mutua que hacemos por la igualdad de varones, me dice: doctora, es que yo no puedo soportar, me decía un señor que era policía,
yo no puedo soportar que mi jefa sea mujer. Y yo le decía, a ver, ¿usted tiene madre? Si su madre no ha sido su jefa toda su vida y sigue siendo su jefa, se quedó pensando, dijo, sí. Entonces, ¿por qué le sorprende que esta mujer, que ha estudiado igual que usted, pero seguramente tiene otros méritos, sea jefa? Y ahí se puso a pensar y dijo, bueno, definitivamente el problema lo tengo yo. No sé cómo resolverlo, doctora, por eso estoy acá en este taller, porque no sé por qué, no tengo la capacidad de ver a esta persona como si fuese un colega. No la tengo. Es bien fácil, le digo. Imagínese por un minuto y dígame usted qué cualidades le ve a esta mujer. Imagínese que es hombre. Se quedó pensando ya. A ver, María en este momento se ha convertido en Juan. ¿Y usted qué admira de Juan? Bueno, dijo, es una mujer puntual, bien comprometida, bien derecha, bien verde, ¿no es cierto? Si admiro en ella su capacidad de liderazgo, su don de mando, sí. Ya. ¿Vio? Qué fácil. En un segundo usted me ha dicho como 5 o 6 cualidades de María, pero usted solo se las imaginó porque pensó que era hombre. Ahora, voltee la torta y vea que es mujer y que las mujeres también pueden tener esas cualidades. Se rió y me dijo, ah, ya entendí. Y entendí, me dijo, se trata de verlo como persona, no como sexo. Así es. Sí. Usted tiene que verlo como persona. Cuando tenga dudas, imagínese que es hombre. A un hombre usted no le falta el respeto, ¿no es cierto? En su institución policial menos, ¿no? A su superior usted no le va a faltar el respeto. Y se le dice superior porque es superior en grado, no porque no sea igual que usted como titular de derechos constitucionales. Lo que pasa es que las palabras que usted emplea, ¿no? Dentro de lo que significa pertenecer a una institución policial, le hacen a usted pensar que ella de alguna manera quiere superarlo, competir con usted, y no es así. Ella sencillamente se está alineando a la manera como se lleva el mando. Entonces, pero hay personas, no todas, pero algunas, que les cuesta entender lo que les acabo de explicar. Entonces, ahí aplicamos otros criterios como la equivalencia, tener el mismo valor en el sentido de no ser considerado ni por debajo ni por encima, o la equifonía, posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y credibilidad. En todos estos conceptos que son novedosos, que han llegado de España y de algunas otras regiones, nos empezamos a dar cuenta que la igualdad tiene una traducción en la vida. ¿Ok? No es solo la igualdad, si todos somos iguales, no, no. Todos somos iguales ¿en qué? En que cuando la palabra de una mujer dice algo, deberían tener el mismo peso en la mente y en el corazón de las personas que las palabras que diga un hombre. Y en algunos casos sí se cumple la regla, pero en otros casos, en la gran mayoría de los casos, no es así. Entonces, para darle forma al tema, las últimas tendencias internacionales dicen, bueno, señoras y señores, está muy bonito todas las leyes que ustedes han sacado, pero ¿cuándo vamos a pasar a la igualdad real? Los colectivos de mujeres exigen la igualdad real. Igualdad en el reconocimiento, en el goce, en el ejercicio, y el Estado tiene que realizar acciones. Igualdad de oportunidades ya tenemos, la tenemos desde el año 2007, o sea, ahí no hay ningún problema. Igualdad de acceso a las oportunidades. Ah, ese es un concepto más amplio. Igualdad de resultados, es decir, dame la igualdad de oportunidades. Ok, te puedo dar cuota, cuota para que seas algún día senador, seas algún día congresista, tanto para él como para ella, la cuota puede aplicarse. Nosotros tenemos una cuota del 30%, nunca la hemos llegado a completar. Los partidos políticos, en su ley de partidos políticos, tienen que presentar listas a la candidatura del 1 al 100, alternando hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. A la hora de la elección, ¿ok? Nunca se ha llegado a completar el 30% de participación política de la mujer. Siempre nos hemos quedado en el 22, el 20, por ahí en algún año 25, paro de contar. Argentina tiene 50%, Bolivia tiene 60% de la participación de la mujer y no necesitaron la ley de cuotas. ¿De qué depende?
de que el patrón cultural se mueva, vamos a decir, a la derecha o a la izquierda, no solamente la igualdad de oportunidades, sino también la igualdad de acceso. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a financiar la campaña política de esta mujer? ¿Quién la va a llevar en su carro por, no sé, los caminos del Señor, los caminos del Perú, a dar sus discursos? ¿Quién va a hacer eso? Para eso se le da dinero a los partidos políticos para que preparen a sus candidatos. Sin embargo, utilizan el dinero en otra cosa. Alquilan locales, ¿no? Y otros temas varios que ya sería muy largo de contar, pero no hay igualdad de acceso. Y después los partidos políticos lloran, dicen, pero ¿cómo quiere que cumpla la cuota de género si no hay ninguna mujer que se quiera presentar? ¿Por qué no se quieren presentar? Porque se sienten agredidas. No lo digo yo, lo dicen los colectivos de mujeres, se sienten agredidas por sus propios pares, o sea, digamos, por los otros candidatos varones que no les dan su espacio, que las tratan de a menos, que le dicen, no, pero acá las mujeres han venido a la política para traer un queque, para traer una comida, para traer la chicha, para traer el café. Ellas no son políticas. Y se desprecia un poco, ¿no? O por no decir bastante. Y finalmente, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son que ellas no salen electas. Están en la lista, sí, pero no salen electas. No están preparadas y si lo están, son despreciadas y las ponen, digamos, en una posición o en una situación en que nadie las conoce. No las visibilizan ni dentro ni fuera del partido. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito más. Aquí tenemos una norma internacional que es la CEDAW. La CEDAW estableció la obligación de los estados de aprobar normas legales y administrativas para prevenir, investigar y sancionar la discriminación hacia la mujer. Y uno de los mayores hitos de esta convención es que define el concepto de discriminación contra la mujer, ¿no? Y dice, es entendida como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio de sus derechos en las esferas sociales, económicas, culturales, políticas y otras. Este es el punto de partida y a partir, y para la redundancia, desde ese momento hacia adelante empiezan a elaborarse una serie de instrumentos internacionales y nacionales también que quieren plasmar estos conceptos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la CEDAW empieza, vamos a decir, este camino, lo que hace es obligar a los estados partes, ¿ok? Para que también en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, se pueda acusar, o sea, un particular puede acusar a su propio estado y decir, a mí me han vulnerado mis derechos, ¿no? Lo lleva ante la Convención Americana, ante la CIDH, ¿no? Y lo denuncia. También la CEDAW le exige al Estado parte presentar un informe cada 4 años de cuánto ha avanzado. Y sociedad civil presenta su informe alternativo diciendo, el Estado dice tal cosa, pero no es verdad. Entonces, estamos permanentemente vigilados por estos organismos internacionales, ¿ok? Y, por ejemplo, ellos ya están señalándole al Estado peruano y desde 1992 que tiene que hacer acciones mucho más decisivas, mucho más intensas, con mejores resultados para prevenir la violencia contra la mujer, porque le afecta en forma desproporcionada, como les había comentado anteriormente, ¿no? Y le dice además la CEDAW, la convención estableció que la única manera de combatir la violencia contra la mujer es romper patrones culturales y romper algunas tradiciones. Algunas tradiciones que van en detrimento, ¿ok? Y que lo único que promueven es la subordinación hacia la mujer y la corrección de la mujer con violencia. Entonces dice que esto, así como el tema de los roles, tiene que quedar desacreditado dentro del mundo de la familia para que la mujer pueda crecer en libertad y tener todas las oportunidades que quieran cuando salga a la sociedad. Y bueno, también le dice a los estados, ustedes tienen que acabar con los estereotipos. O sea, el estereotipo, por ejemplo, de la mujer es virgen santa o es una mujer de la calle. No hay intermedios, no hay variedades, no. ¿No? Y todos los hechos que ustedes ven en los medios de comunicación y todos los mensajes subliminales que nos llegan apuntan a esto mismo, ¿ok? A decir blanco o negro.
También encontramos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a donde yo, como expresé, podemos ir a denunciar cualquier situación de discriminación o de que no se ha respetado mi derecho a la igualdad, ¿ok? Discriminación de todo tipo, por sexo, por raza, por idioma, religión, cualquier. Nosotros ya hemos sido, como país, hemos sido juzgados en varias oportunidades por discriminación basada en sexo. Y en todas esas oportunidades el Estado peruano ha tenido que pagar la indemnización y ha sido declarado culpable. Entonces todavía no se desarrollan acciones para evitar que estos casos vuelvan a llegar a la Convención Americana. Luego tenemos también la Convención de Belén do Pará, que esta sí es específica y de quien hemos tomado modelo para hacer nuestra ley 30364. Promueve la erradicación total de la violencia, no por partes, no por cucharadas, no. Señala que para el combate a la violencia tiene que ser completamente frontal y que hay que desacreditar en el día a día cualquier discurso contrario a que la mujer pueda vivir en paz. Hay que desacreditar. Porque, como ya dije, proviene de una discriminación estructural que no le permite a la mujer vivir con justicia y entre iguales. Y por eso el Estado peruano, cuando saca la ley 3034, da un paso fundamental. La ley anterior, la 2626.0, solo protegía a la mujer en el espacio privado, es decir, cuando le pegaban en su casa. Esta nueva ley, la 3034, se adscribe a la Convención Interamericana de la Convención de Belén do Pará y dice, yo voy a hacer lo que la Convención dice, yo voy a proteger a la mujer en el espacio público y también en el espacio privado, ¿sí? Y le reconoce todos los ámbitos en los cuales la mujer puede ser violentada, en su familia, en su comunidad, o también violencia perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Ahí sí el Estado peruano se hace responsable. Por ejemplo, dos policías que violan a una señorita en una comisaría. La señorita fue detenida por algún delito, no, no fue detenida por ningún delito, la encontraron caminando, abusaron de ella dentro de la comisaría y bueno, luego la señorita logra huir, vamos a decir, o alguien la encuentra, o alguien la salva, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho. ¿Y quiénes son los perpetradores? Policías. También habían podido ser militares o cualquier otra autoridad que represente al Estado peruano. Entonces, como quienes representan al Estado peruano son los perpetradores, yo vía la Convención Interamericana me puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar. Y el Estado peruano me va a tener que indemnizar sí o sí. ¿Ok? Entonces, por eso es bastante ambicioso. Esto literalmente nosotros lo hemos copiado en la ley 3035. No, bueno, y otras prohibiciones, advertencias que le hace la Convención a los Estados parte es que se abstengan, ¿no? Se abstengan de ejercitar violencia contra la mujer, que actúen con la debida diligencia. Cuando hablamos de debida diligencia, nos referimos a todos estos trámites que la mujer tiene que hacer para poder lograr, ¿ok? Que la violencia que ella está denunciando quede pues completamente, vamos a decir, inscrita, ¿no? Y que ella pueda continuar sus procesos de manera tranquila, en protección, con sus medidas de protección. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una niña víctima de violencia sexual y que le digan, regrese en tanto tiempo porque no hay cámara GESEL para atender? Ahí se está produciendo una violencia perpetrada por el Estado peruano. Le está diciendo a esta niña, no te puedo atender porque no tengo capacidad para atenderte. Tú y tu violación se pueden ir a su casa, ¿no? Esto, pues, por supuesto, estoy poniendo un caso extremo, pero he visto casos en los cuales, dependiendo de la región donde las personas se encuentran, no hay cámara GESEL para poder analizar, ni tampoco hay perito del Instituto de Medicina Legal que le pueda atender. Así en el ministerio tuvimos un caso en Yurimaguas, en donde la población enardecida salió a linchar y atrapó al perpetrador. Había cometido violación sexual contra una criatura de meses. Entonces lo atraparon y casi lo matan. Y entonces la policía interviene y logra sacarlo y se lo llevan, vamos a decir, al juzgado para evitar que lo maten. Y en el juzgado se queda la abogada del Centro de Emergencia Mujer hasta la medianoche, trabajando como podía, un poco más y a mano, para presentar toda la documentación y acompañar a la víctima
y en determinado momento el juez dice, sí, denle ¿dónde está el reconocimiento médico legal de esta criatura? No, lo que pasa es que no tenemos perito ni tenemos acá cámara Gesell y ningún médico del hospital ha querido analizar a la menor. ¿Cómo? ¿Ningún médico? Sí, porque dice que ellos no tienen la expertise, no han sido entrenados para preservar la evidencia ni para tocar a la criatura. Nunca han visto un caso así. ¿Cómo? Dijo el juez. En este momento agarran la movilidad de acá del Poder Judicial, se me van en camión hasta al siguiente lugar donde haya un médico que pueda practicar el examen. Yo quiero, igual que ustedes, que sea justicia, pero si no tengo ni siquiera el certificado médico legal, no puedo hacer nada. Y se llevaron a la menor a 2 horas de camino a un hospital de alta complejidad, en donde nadie la quería atender a la menor. Finalmente, por intervención de la viceministra, se logra que el director del hospital haga la prueba. Y se regresan con el certificado médico legal, pues que obviamente acreditaba la violación a la criatura de 3 meses. Y regresan y obviamente el señor se fue preso, condenado de por vida, que es una criatura menor de 7 años. Violación sexual perpetrada en menor de 7 años, la pena es cadena perpetua. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí se produjo una debida diligencia con bastante esfuerzo, porque no habían los medios. Pero la decisión de este magistrado, de la viceministra, del director del hospital, lograron hacer justicia para este menor. Pero este caso que les estoy comentando, que mereció la atención de los medios de comunicación, se da en un contexto, ¿ok?, en el cual toda la población se puso de acuerdo para lincharlo a este señor. Entonces, es esa manifestación de no tolerancia a violencia de este tipo lo que hizo que las autoridades, motivadas obviamente por la indignación de los hechos, tuvieran un resultado eficiente. Pero no siempre está a 2 horas, ¿ok? Condorcaqui, por ejemplo, Chumbivilcas y otros apartados lugares del Perú no tienen un perito médico legal a kilómetros de distancia. Yo no digo a días, podría ser días de camino para poder llevar a la víctima a un lugar a donde no tengan la capacidad para poder hacer las pruebas que corresponden. Entonces, esta convención le exige al Estado peruano crear las condiciones adecuadas para que situaciones así no se produzcan. Y nosotros hemos firmado. También modificar patrones socioculturales, ¿ok? Y bueno, otra instancia, dentro del marco internacional, otra instancia a donde también se puede acudir cuando ha habido algún tipo de violencia basada en género, como por ejemplo prostitución forzada, esterilización forzada o esclavitud sexual u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Yo puedo denunciar al Estado peruano ante la Corte Penal Internacional y se considera, sí, como un delito de grave comisión, podemos decir, y obviamente el Estado peruano puede ser llamado a la Corte Penal Internacional para que explique por qué a esta ciudadana le ha sucedido determinada situación. ¿Ok? Entonces, además de ello, también tenemos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 5, usted lo puede apreciar aquí, dice lo siguiente: no puede haber un desarrollo sostenible en el mundo si la mitad de la población está excluida. La mitad de la población del mundo son mujeres. Entonces, específicamente señala que mientras no haya igualdad de género, no podemos hablar de desarrollo sostenible. Porque la igualdad de género priva a la mujer de casi todo lo demás que está usted mirando en la pantalla. Sin educación, sin salud, sin educación, ¿cómo educa a sus propios hijos? Sin salud, ¿cómo los cuida? ¿No? Si además es pobre o no tiene inseguridad alimentaria, es decir, no sabe qué va a comer el día de mañana, ni ella ni sus hijos, no es posible el desarrollo sostenible. Y todos los demás que usted pueda apreciar. Entonces, en relación a las políticas públicas en general que se han elaborado para el tema de la violencia, nosotros tenemos dos. La del Acuerdo Nacional, que nos dice erradicación de la violencia y procurar la paz, ¿no? La paz dirigida
hacia las familias, dentro de las cuales obviamente están las mujeres y las integrantes del grupo familiar. Perdón. Y también la Política Nacional de Igualdad de Género. La Política Nacional de Igualdad de Género es una política, es decir, busca resolver un problema público. Toda política nacional busca resolver un problema público. No, el problema público se diferencia del problema, vamos a decir, individual, en que el problema individual afecta solo a esta persona. El problema público ha crecido y es de tal magnitud que ya requiere la intervención del Estado. Entonces, el problema de la violencia contra la mujer creció de tal magnitud y se encontró que la causa de esta violencia era la discriminación estructural y la violencia basada en género. Y se dijo, bueno, entonces hay que hacer una política nacional de igualdad de género para lograr que haya justicia para todas las personas que sufren violencia, para todas las personas que sufren discriminación basada en género. Y se dice, en esta política nacional vamos a empezar por una definición. Entonces usted va a ver bastantes conceptos al inicio de la política, porque lo que se busca es uniformizar el vocabulario, ¿no? Y también se colocan varios principios que se van a seguir como regla interpretativa cuando se presente un problema de igualdad de género. Entonces, finalmente, la política nacional es un marco grande a partir del cual se han empezado a desarrollar algunas líneas de trabajo. Una de estas líneas de trabajo ha aterrizado, vamos a decirlo así, en la ley 30364. En el marco nacional usted puede tener la ley, que es el texto único ordenado, se llama así porque la ley 30364 tuvo como 20 modificaciones y ya era imposible seguirle el paso a la numeración que cambiaba constantemente. Entonces se dijo, no, no, vamos a hacer un texto único ordenado de la ley, en donde de frente vamos a incorporar solamente ya los cambios y vamos a renumerar toda la ley. Santo remedio, porque como les digo, era difícil ya hasta entender qué entraba y qué salía. Y entonces tenemos esta ley que fue compilada en este texto único ordenado, su reglamento, y luego salieron otros decretos legislativos y leyes que lo que buscaban era darle un sustento penal a un proceso que fue siempre eminentemente civil. Entonces, para redondear las figuras penales, se sacaron decretos legislativos. Algunos de ellos fortalecían la lucha contra el femicidio, la violencia familiar, la violencia de género, la prevención y la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la modificación que permitía la protección de niños, niñas y adolescentes que se encontraban en estado en el cual podían perder los cuidados de sus padres, ¿no? Y los encontraba unos deambulando por ahí, por el centro de Lima, ¿no? Y los niños no se acordaban ni cómo se llamaban, vivían en situación de calle. Cuando se trataba de ubicar a los padres, resulta que los padres dedicaban a sus hijos a la mendicidad o a la explotación sexual, en lugar de decir, no lo quiero, ¿no? O sea, ¿dónde firmo y que lo den en adopción? Es porque el niño tiene derecho a vivir en una familia con cariño, ¿no? Que lo respete, que lo nutra, que lo convierta en un buen ciudadano. Este decreto legislativo 1297 y sus modificatorias busca eso, busca hacer reflexionar y fortalecer las capacidades y las habilidades que tienen las familias para criar bien a sus propios hijos. Cuando esto no funciona, el niño es retirado de ese hogar, por ejemplo, padre alcohólico, madre drogadicta. El niño no se puede quedar en ese ambiente. Estas dos personas no sabemos si podrán superar sus vicios, pero nos queda claro que el niño está en riesgo. Entonces, en estos casos, estos niños son entregados en tutela a sus abuelos, a sus tíos o a alguna otra persona que pueda hacerse cargo. Y cuando no hay referentes familiares, son ingresados a los centros de atención residencial o a los hogares de albergue de INAVI. ¿Ok? Mientras obviamente, se dilucida a nivel judicial cuál va a ser su destino. Y bueno, también tenemos esta ley, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que combate una de las peores formas de violencia basada en género, que es el amedrentamiento y el acoso sexual de una mujer que lo único que hace es está yendo a trabajar. ¿Ok? ¿Es aplicable para los varones? Sí, también es aplicable para los varones. Es una ley con enfoque de género. Es aplicable en instituciones educativas, en instituciones castrenses y a nivel de todo el sector privado. Bueno, aquí tenemos pues que la Constitución ha plasmado claramente en su artículo
en el inciso primero de su artículo 2 que toda persona tiene derecho a la integridad moral, física y psíquica, a su libre desarrollo y bienestar, y que no puede ser discriminada por razón de sexo, y que nadie debe ser víctima de violencia. Desde nuestra Constitución ya lo tenemos claro, aquí les dejo la Ley de Igualdad de Oportunidades, ¿ok? Entonces, volviendo al tema de las políticas, establece como una de sus acciones más importantes la llamada estrategia de transversalización del enfoque de género, que quiere decir, me pongo estos lentes y voy a empezar a mirar todo lo que hace el Estado, pero por dentro, ¿no? O sea, cada ministerio voy a ver qué hace. Si yo me acuerdo que tenía una entrevista con un señor que era una autoridad en el Ministerio de Vivienda y me decía, doctora, ¿cómo le transversalizo yo el enfoque de género en una carretera? A ver, explíqueme, porque acá me siento, doctora, usted explíqueme porque no entiendo. A ver, le digo, ¿usted hizo su proyecto de carretera? Sí. ¿Usted hizo la consulta popular para ver para dónde iba la carretera, si a la derecha, a la izquierda, dónde le era más útil a la población? Sí, me dijo, tenemos unas actas ahí de que la población está de acuerdo. Ya. Y también había un puentecito. Sí, también había un puentecito. Muy bien. ¿Y usted le preguntó a las señoras qué opinaban? Y se quedó mudo. No, me dijo, nunca le pregunté. Ahí está, pues. No tiene enfoque de género, su carretera no pasa. Zas, zas. Pero doctora, deme la oportunidad, ¿cómo hago? Ya todo está listo para construir. Yo no tengo la opinión de las mujeres, le digo, no tiene enfoque de género. Pero ¿cómo podemos hacer, doctora? Pues, es bien fácil. Váyase de nuevo y haga la consulta popular a la señora. Ah, pero nosotros no sabemos hacer eso, doctora. El misil la mujer nos puede apoyar. Bueno, le digo, hay algunas especialistas que podemos ir, le digo, y hacer la consulta rápido, ¿no? 3 días sería por lo menos, porque es una población bien grande, ¿no? No podemos, a todo el mundo le podemos ir a preguntar a la vez. Y entonces se hicieron rondas durante 3 días y se llegó a la conclusión de que la carretera estaba bien y el puente estaba mal. O sea, la señora les explicaba así al representante de la autoridad. Mire, señor, les el puente para allá no me sirve para nada. El puente para acá me conduce a la feria donde yo llevo mis productos a vender, porque nosotros vivimos del trueque. Nosotros tenemos cultivo, agricultura de supervivencia. Entonces yo voy para allá y consigo mi ensalada, mi papa, todo lo que no tengo. ¿Y yo qué le doy? Yo le doy maíz. Yo qué le doy mis choclitos. Pero ¿qué pasa? Yo para llegar allá tengo problemas porque hay un barranco. ¿Ok? Entonces yo bajo al barranco con todo el peso que se supone y después vuelvo a subir, ¿no? Entonces a mí sí me viene bien el puente ahí, señor, pero al otro lado, ¿para qué? No me sirve para nada. No, pero me han dicho, decía, todavía cuestionaba, le decía, me han dicho que para allá de donde usted acarrea el agua, yo lo que quería era que usted venga cómodamente pasando por encima, ¿no es cierto? Y trayendo agua. ¿Quién le ha dicho eso? No, los hombres me han dicho, pero ¿acaso ellos acarrean el agua? Acá en Piura quienes acarreamos el agua somos las mujeres. Ese pozo que le dicen ya está seco hace tiempo. Nosotros acarreamos del otro pozo que está para este lado. Entonces, hágame el puente acá, no me haga el puente allá. Los hombres mudos no decían nada. Entonces, finalmente, el puente se hizo para el lado donde las señoras querían y la carretera, bueno, dejó contentos a todos. Supongo con el paso del tiempo ya se habrán ido urbanizando, ya tendrán vehículos. Entonces, así es como se transversaliza el enfoque de género. Y este mismo ejercicio se ha venido haciendo ya de manera permanente desde el año 2017 en todos los ministerios. Otro ejemplo, en el área forestal, habían proyectos que no funcionaban porque no tenían enfoque de género. Y decía, ¿cómo le atravieso el enfoque de género a la planta? Me decían los ingenieros forestales. Y fácil, le digo, a ver, tráeme tu proyecto porque ha fallado. A ver, acá está la explicación, pues. ¿Qué dice el informe de la bióloga? Que los dedos que tienen que insertar estas plantas que son tan delicadas son muy toscos y por eso se han muerto. A ver, prueba con un grupo de mujeres y mira si la planta da. Si no, toda esta plata se va a tener que regresar a la cooperación internacional porque ustedes han hecho un muy mal diagnóstico de cuál es el problema. Calladitos fueron a hacer su experimento y con las mujeres que tienen pues otra preparación y otra delicadeza, todo fluyó.
Entonces los varones se encargaron de otra parte del proyecto, que era mucho más, que requería más trabajo físico, y las mujeres se encargaron de los brotes. Y al final el proyecto funcionó muy bien, se ha replicado ya como 10 veces en las alturas del Cusco. Entonces, como ustedes pueden apreciar, sí se puede transversalizar el enfoque de género, solo es cuestión de observar, ¿no? Entonces, aquí está la evolución de nuestro TUO, ¿no? Del texto único ordenado de la ley. Sale el 25 de noviembre, Día de la No Violencia, publicado. El 26 al año, recién sale el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Y al día siguiente, como ustedes pueden ver, se aprueba el reglamento de la ley y se acaba este gobierno. Ese gobierno del señor Ollanta-Humala. Y esto no estaba presupuestado. Es decir, las leyes salieron, pero no salieron con su plan bajo el brazo. Es recién en el año 2020, cuando se convierte, cuando ya se reunifica la norma y cada sector del Estado recibe el presupuesto, cuando yo diría que empieza a arrancar la ley. Porque entre los problemas normativos que se produjeron, los temas penales que se tenían que resolver para incorporárselos a la ley y otras normas que demoraron en salir para poder, ¿no?, hacer que las cosas fluyeran, y la falta de presupuesto, los primeros 2 años de esta ley, en realidad fueron muchas discusiones, poca acción. Es recién cuando llega el presupuesto en el gobierno del señor Vizcarra, en que él dice, sí, yo voy a apoyar esta norma, y da el primer fondo de semilla de 400 millones. Los siguientes años ya ha seguido creciendo el fondo, ¿no? 90 millones, 90 millones, 90 millones. ¿Por qué? Porque el primer fondo era para hacer juzgados especializados, se le dio pues el dinero al Poder Judicial, juzgados especializados en violencia familiar. Había que entrenar a esos jueces, conseguirlos, nombrarlos, designarlos, hacerles despacho, conseguirles edificios alquilados, hacer la infraestructura, todo eso cuesta. Igual para el caso de la fiscalía, fiscalías especializadas en temas de violencia familiar, lo mismo, infraestructura, capacitación, concurso, ¿no? Nombramiento y el sueldo que se le va a pagar. O sea, todo eso cuesta, ¿no? En el caso del Ministerio de la Mujer, pues empezó a hacer, hizo como 100 centros de emergencia mujer metidos dentro de las comisarías, porque de las investigaciones a las cuales nosotros habíamos llegado, el 78% de las denuncias entra por la comisaría. Y la policía a veces no tiene la capacidad o no tiene la voluntad, ¿no?, de poder atender los temas de violencia familiar. Prefieren atender otras cosas, drogas, gente enmarrocada, tienen otros temas, ¿no? Y entonces violencia familiar es como el patito feo. Pero cuando entra el centro de emergencia mujer, ya hay una mayor inversión y una mayor capacidad de atención. Entonces ahora estamos esperando seguir coberturando a nivel nacional. Ya tenemos una buena cantidad de centros de emergencia mujer, 453. Entonces aquí les dejo un flujograma de cómo ha evolucionado la política desde el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, pasando por la ley, pasando por el Plan de Género, pasando por la Política Nacional de Violencia de Género. El Plan Nacional contra la Violencia de Género, por si acaso, ha terminado ya su función, ha sido reemplazado, ¿no es cierto?, por la Política Nacional de Igualdad de Género, que continúa, ¿no? Después tenemos decretos supremos que buscan combatir el acoso en el proceso judicial. ¿Qué es el acoso en el proceso judicial? Cuando una señora demanda violencia familiar y el esposo la demanda de 20 cosas. Tenencia, alimentos, me robó en mi casa, historias, historias. Entonces, ¿por qué? Porque está buscando, está motivar que la señora retire su denuncia de violencia familiar sin saber, en su ignorancia, que no se retiran las violencias. Las denuncias de violencia van a continuar de oficio siendo investigadas, pero acosan judicialmente a la persona hasta que la aburren. La otra persona que no tiene abogado, que no tiene capacidad económica, se aburre, se asusta, se siente amenazada y desiste de sus pretensiones. Inclusive a veces regresan a vivir con la pareja abusiva, ¿no? Entonces, luego tenemos un protocolo de otorgamiento de medidas de protección y medidas cautelares aprobado por el Poder Judicial. Ahí les dejo la resolución administrativa. Es un librito muy bonito, muy bien redactado. ¿Ok? Luego tenemos
la ley 31.715 que nos trae una modificación al proceso especial que permite el retiro dentro de las 24 horas del retiro del hogar del agresor. También cuando se requiere, eh, se apertura la posibilidad de hogares temporales. Es decir, estos niños, ¿no?, que se encuentran en una situación de protección pueden ingresar a vivir con hogares temporales. Y finalmente, la modificación de las audiencias para la reserva de identidad de aquellas personas que han denunciado pero que no quieren ser identificadas. Se apiadan de la vecina a la que el vecino le pega todos los días, pero no quieren ser identificados, no participan en la audiencia, pero llaman a la línea 100 y la línea 100 se hace cargo, vamos a decir, de la denuncia. Entonces aquí tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género. eh, pero ya como hemos avanzado bastante, eh, les estoy dejando aquí la definición de violencia de género. ¿Ok? Hasta aquí quisiera llegar en esta oportunidad. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan con respecto a cualquier tema relacionado de violencia. Y les agradezco mucho por su atención. Muy bien, así es, estimados participantes, ya nos encontramos en el estadio de las preguntas. Tenemos a nuestra ponente dispuesta a poder responder nuestras preguntas que la pueden realizar mediante nuestro chat o activando la opción levantar la mano. Quedamos atentos para poder continuar.